Bienvenidos a sus clases en línea de CETEC, muchachos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra lección número 1 de la asignatura de física. Física es otra de las ciencias exactas que conforman nuestro apartado, ¿vale? Junto con biología, química, obviamente matemáticas. Y vamos a hacer uso en esta materia de nuestro razonamiento matemático, ¿vale? Entonces te recomiendo que lo tengas muy activo, ya que se van a observar algunos ejercicios donde requerimos las bases de nuestro razonamiento matemático junto con algunas combinaciones de procedimientos de matemáticas. Pues bien, vamos a dar inicio con esta clase, con esta asignatura que está súper padre y es una de las que tienen mayor aplicación en la vida cotidiana. En esta lección vamos a conocer sus conceptos y los procedimientos básicos que la conforman, la vamos a diferenciar de otras ciencias y vamos a identificar al final de nuestra lección cómo es que aplicamos la física en nuestra vida cotidiana. Bien, vamos a iniciar con el concepto de física, que es la ciencia que estudia las propiedades y cambios que sufre la materia y sobre todo la energía en cuanto a su forma o posición, también la transferencia que se puede hacer de un cuerpo a otro. De hecho, la física la vamos a dividir en mecánica, cinética, óptica, también en un poquito de velocidades, bueno, que esto es propiamente lo que vamos a ver en las primeras leyes de Newton. O las leyes de Newton. También podemos identificar a física en la termodinámica, que esta parte de termodinámica es súper padre porque es la que nos da o lo que nos establece los cambios de temperatura en un sistema. Y sobre todo, en este, por ejemplo, si estamos hablando de termodinámica, la podemos unir mucho a lo que es biología. Si estamos hablando de dinámica o de cinética, podemos unirlo mucho a lo que es química, ¿no? También matemáticas, van a hacer muchos cálculos. Es por eso la imagen, porque física abarca todo. Y una de las cosas que estamos observando en esta imagencita es esa manzana, precisamente porque Newton es uno de los científicos más representativos en esta área, al igual que Tesla, al igual que Ohm, que nos hicieron muchas leyes o establecieron demasiados teoremas que en la vida cotidiana todavía podemos seguir apreciando. Igual podemos ver movimientos, velocidades, alturas, todo lo que nosotros observamos es física, ¿vale? Fuerzas, fricciones, máquinas simples, que aquí estamos observando a la polea, que es esta pequeña ruedita con unas especies de cuadritos que están colgando, no es una pesa, es una polea. Incluso, ¿no? Algo tan sencillo como es el vuelo de un avioncito de papel. Eso también implica física, porque digo, cuando nosotros estuvimos pequeños y hacíamos esto en la escuela, en la primaria, pues teníamos que hacer que volara, ¿no? Y te imaginarás que eso implica una aplicación de física que quede bien las alas, que quede bien la colita, que tenga bien la punta, porque de ello depende el tipo de vuelo o si se va a caer tan rápido, etcétera, etcétera. Esto es física, ¿vale? Y bueno, los principales fenómenos físicos tienen que ver mucho con lo que es fuerzas, movimientos. Vamos a diferenciarlos un poco de química. Ajá. En biología está muy claro que no es lo mismo un proceso biológico a un proceso físico. El proceso biológico, como ya se establece, necesitamos de una serie de reacciones de otro microorganismo, de otro organismo, para poder considerarlo como un fenómeno biológico. Para un fenómeno químico era que cambia, ¿no? Su estructura interna. Por ejemplo, si voy a convertir o si voy a mezclar una molécula de oxígeno con dos de hidrógeno, ¡pum!, ya formo una molécula de agua, ¿no? Esos son cambios químicos. Y los físicos es, por ejemplo, si yo conforme esta pequeña molécula de agua de H2O, si la pongo a calentar, ¿qué pasa? Si la pongo a enfriar, ¿qué pasa? Si cae en forma de nube, ¿qué pasa? Esto es lo que es propiamente un fenómeno físico. Y dentro de los fenómenos físicos vamos a intervenir, o van a estar presentes los movimientos de los cuerpos, las fuerzas de ellos, sobre todo de la materia. Aquí
para física todo es materia. Toda la materia la va a utilizar dependiendo del área que se esté trabajando. Los movimientos es un poco más de cinética, las fuerzas los vamos a ver en dinámica, transmisión de calor y energía las vamos a ver en termodinámica, igual la presión, hasta incluso los estados de agregación, dilatación de los cuerpos, también tenemos esta parte de electricidad y magnetismo que se ve propiamente lo que es el magnetismo, y propagación de la luz que se ve mucho en el área de óptica. Ajá, y bueno, en la imagen podemos ver algunas de, ¿cómo decirlo? De algunas de las propiedades físicas que tienen los cuerpos. Tenemos densidad, reactividad, magnetismo, solubilidad, calor de combustión, punto de fusión, maleabilidad, brillo, inflamabilidad, conductividad térmica o eléctrica, ¿no? También el punto de ebullición y la estabilidad química. Todos estos son propiedades que la materia obviamente va a necesitar, junto con lo que es masa, que es la cantidad de materia que se ocupa en un determinado volumen, el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. También tenemos la parte del volumen, que es lo que ocupa un cuerpo en el espacio, sobre todo en las 3 dimensiones. ¿Qué más? Fuerzas de inercia, elasticidad, dureza, tenacidad, densidad sobre todo, ¿vale? Esos conceptos los vamos a ir conociendo conforme vayamos adoptando los temas de las clases. Pero estos son los principales fenómenos físicos. ¿Dónde nos podemos observar? Movimientos de los cuerpos, incluso nosotros. Nosotros al momento de caminar estamos cambiando de un lugar a otro. Aunque demos un solo paso o aunque nos movamos un pequeño milímetro, ya es un fenómeno físico. Tenemos la fuerza, obviamente cuando nosotros ejercemos una fuerza, si queremos mover una caja, si queremos mover nuestro celular, incluso al presionar los botoncitos, aunque son táctiles de nuestro celular, se sigue ejerciendo una pequeña fuerza y presión, de hecho, pero existe. Las transmisiones de calor, energía y presión, pues las vivimos a diario. Las diferencias de presiones, las diferencias de temperaturas, cuando hay ausencia de calor, pues es cuando sentimos lo que conocemos como frío, que física no conoce el concepto de frío. Para ellos, o para esta materia, esta asignatura, lo vamos a conocer como ausencia de calor. Bien, entonces, ten muy presente este concepto porque, vuelvo, para física no existe el frío y en la parte de termodinámica se va a utilizar mucho este teorema o esta ley. Los estados de agregación pues lo vemos simplemente en el agua o al consumir algún alimento. La dilatación de sólidos también cuando se empiezan a hacer grandes o pequeños, ¿vale? La elasticidad en una liga, el magnetismo cuando nosotros tenemos el imán sobre un cuerpo metálico y obviamente la propagación de la luz. Nosotros como vemos los colores, todo esto es propagaciones de la luz, difracción, refracción. A la hora de ver un arco iris son fenómenos físicos. Bien, la parte de nuestros conceptos básicos son fundamentales porque vamos a estarlo manejando en una serie de, ¿cómo decirlo?, de experimentos o de teoremas, incluso hasta de ejercicios que si no los entendemos va a ser un poquito complicada la primer parte. Bien, vamos a tener como primer concepto la medición, que es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie. Por ejemplo, voy a hacer la medición de una longitud o voy a hacer la medición de una altura. Porque estas mediciones, o sea, todo lo que es materia se puede medir. Hay fuerzas o magnitudes que son adimensionales, pero sin embargo aún se pueden cuantificar. Por eso ahí nuestra imagencita de que podemos medir distancias, tiempo, peso, incluso la velocidad de la luz, la fuerza, todo estos aspectos son medición. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Una vez más, todo lo que se puede medir, la fuerza, la masa, incluso cuando nosotros queremos medir, ¿no?, cuánto dinero tenemos, pues sí se cuantifica también. No es una magnitud, pero se puede cuantificar. Pero lo que sí es magnitud
es todo lo que tú expresas en física. Ajá. El dinero se puede cuantificar, pero vuelvo, no es una magnitud. Una magnitud es, por ejemplo, la distancia que haces tú de tu casa a tu trabajo. Ajá. O cuánto pesas, o cuánto pesa tu ropa, o por ejemplo, la velocidad que haces cuando tú corres de una distancia a otra, el tiempo, esos son magnitudes. Y obviamente las unidades es aquel valor o aquella expresión que tú le vas a dar a la magnitud. Ajá. Por ejemplo, unidades de peso, pues serían el kilo, la onza, la libra, o por ejemplo unidades de peso, bueno, son estas, ¿no? De tiempo son, por ejemplo, minutos, segundos, horas, eones, lustros, milenios, todo esto, estas son las unidades, ¿vale? Vamos a ver ahorita una tabla donde vamos a entender un poquito mejor estos conceptos. Bien, aquí tenemos lo que son magnitudes en la primera columna. Tenemos magnitud, superficie, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, energía o trabajo, potencia, carga eléctrica, intensidad de campo magnético, potencial eléctrico y resistencia eléctrica, por mencionar algunas, porque son tantas que a veces nos perdemos un poquito, son demasiadas las magnitudes que se pueden medir. En el caso de la superficie, pues como son áreas, se van a medir en unidades cuadradas. Aquí hay un ejemplo que es la unidad fundamental. De hecho, eso es lo que nos marca la segunda columna, que es la unidad fundamental de todas estas magnitudes. Sin embargo, se pueden medir en otras. Por ejemplo, aquí la superficie, pues la unidad fundamental es el metro cuadrado, pero eso no evita de que nosotros podamos medir superficies en kilómetros cuadrados, solamente que la estándar es el metro cuadrado. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, no son unidades de superficie, todas, independientemente si sean pies, kilómetros, metros, centímetros, todas deben de estar en unidades cuadradas, porque estamos viendo las superficies. Si voy a hablar de volumen, pues puedo utilizar tanto al metro cúbico como al litro. Recuerda que el volumen también se mide en litros, y en este caso, pues es el metro cúbico la unidad fundamental. Pueden ser kilómetros cúbicos, centímetros cúbicos, o litros, mililitros, etcétera. La densidad, que bueno, esa se mide en kilogramo por metro cuadrado, ¿vale? Igual pueden ser, de hecho se va a medir una relación de masa por volumen. Entonces puede ser tanto gramo por mililitro, etcétera, etcétera. Porque, de hecho, te menciono esto porque en algunas bibliografías vamos a encontrar ciertos conceptos o ciertas magnitudes, pero no con las que estamos estableciendo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, con la que sigue pues sería la velocidad, que es igual a metro por segundo, o metro por segundo a la menos 1. Que de hecho aquí es muy raro encontrarla con esta, sin embargo la quise poner para poder restablecerlo, ¿no? Por lo general la velocidad es distancia sobre tiempo, o sea, el tiempo va a ir en la parte de abajo, pero también es posible mencionarlo de acuerdo a las leyes de los exponentes, que podemos interpretar a la velocidad de esta manera. Bien, también tenemos a la aceleración, que es muy distinta a la velocidad. La velocidad es constante y la aceleración es cuando ya hay un cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí va a ser, en vez de dividirse por cada segundo, aquí se va a dividir por cada segundo al cuadrado, la distancia. Tenemos la fuerza, que es el Newton, con su N en mayúscula tan representativa. Energía y trabajo la vamos a medir como joules. La potencia como vatio. También podemos encontrar cargas eléctricas como es el coulombio o coulomb. Todo esto referente también a la ley de Ohm, resistencias, que ya veremos posteriormente. También la intensidad del campo magnético, que es Newton por Coulomb. Potencia eléctrica, que es el vatio, el watts, o la resistencia eléctrica, que vuelvo, aquí es la ley de Ohm.
Entonces, son tantas porque incluso todavía nos falta describir la candela, no hace falta describir la energía potencial, etcétera, etcétera. Entonces, son tantas que es difícil acumularlas en una sola tablita o en una sola diapositiva, perdón. Pero conforme vamos avanzando en nuestros temas, las vamos a ir observando y vamos a ir mostrando cuáles son los datos que nosotros requerimos. Por eso, ahorita yo te di, como dice el nombre de la lección, que son básicas. Estas son las magnitudes básicas para el área o la asignatura de física. Sin embargo, dentro de estos conceptos necesitamos reconocer o tratar de acordarnos lo que es la notación física, científica, para estos procedimientos de física. Tenemos múltiplos y submúltiplos y los prefijos. Cuando nosotros escuchemos, es como en química, recuerda, cuando nosotros escuchamos hexa, peta, tera, giga, va a tener una connotación o un número automáticamente. Si yo, la fracción o por decirlo así, la parte que nosotros conocemos o que es primordial sería el deca, que estamos hablando de una base 10, por eso en deca tenemos al 10 normal. Y conforme, si vamos aumentando en nuestro factor, ahí en la columna que dice factor, va a ir aumentando los números, pero a la derecha de la unidad. Si vamos disminuyendo, o sea, en números negativos, el número de ceros va a aumentar, pero hacia la izquierda de la unidad. Teniendo así, por ejemplo, si yo voy a hablar de 10 de mililitros en comparación de un litro, sé que va a ser hacia abajo porque es mililitro es mucho más pequeño que un litro. Entonces, de acuerdo al prefijo mili, ya sé que lo tengo que dividir entre o va a tener unos ceros hacia la izquierda porque es mili. Vamos a ver un ejercicio para poder comprender esta parte de de la notación científica. ¿Cómo se va a escribir? Ok, en esta imagen que tenemos aquí vamos a poner un ejemplo que es el número 5.700.000. A veces nos van a dar ciertos cálculos físicos, números tan grandes que se vuelve un poco tedioso a la hora de manipularlos con nuestra calculadora o incluso en nuestra mente, ¿no? Se vuelven un poquito tediosos. Entonces, sobre todo si estoy haciendo cálculos con referencia a la velocidad de la luz, porque se mide en números tan grandes. Entonces, para poder abreviar y de alguna manera automatizar nuestros procesos, vamos a escribir en base científica. Tenemos este número tan grande que lo vamos a convertir a una notación científica, que es cuando nosotros tenemos por 10 a la n potencia, dependiendo si vamos a disminuir o aumentar. Entonces, como este número tiene ceros, pero hacia la derecha de la primera unidad, que en este caso es el 5, entonces vamos a recorrer el punto decimal. Que bueno, aquí no es que sean dos puntos decimales, es que parte en unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta no es tanto decimales, pero es para que tú puedas observar que son pues esta parte de los millones, ¿no? Entonces, vamos a recorrer ese punto que está ahí en el 5, entre el 5 y el 7, hacia ellos, ¿no? Entonces vamos a contar los lugares. Tenemos lugar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso nuestra notación científica dice que es 5.7 por 10 a la 6, porque estamos recorriendo esos 6 lugares que hay antes del 5. Incluso si ese 7 no fuera un 7 y fuera un 0, hubiese sido ahí el ejemplo 5 por 10 a la 6, porque aquí estamos recorriendo el número de lugares antes de llegar a la unidad, ¿vale? Eso es en cuanto a números grandes, pero si voy a escribir números pequeños, porque también pasa, ¿no? Si también, como puedo obtener valores tan grandes, también puedo obtener valores pequeñísimos. Entonces habrá que hacer lo mismo, pero del lado contrario.
En este caso tengo a 0.0068 y habrá que recorrer los lugares hasta en donde están las unidades, ¿no? Ajá, entonces aquí voy a recorrer del punto decimal hasta casi mi último número, porque tienen que estar entre el penúltimo y el último. Entonces recorro 1, 2 y 3 lugares y por eso la notación científica la voy a escribir 6.8 por 10 a la menos 3. Menos porque los lugares que yo recorrí están de manera a la izquierda de la unidad, que en este caso es el 8. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera ahí un 0 en vez de 6, igual sería 8 por 10 a la menos 3. Si tuviera un 0 de más después del punto decimal, ¿en qué quiero decir? Que tuviera 3 en vez de 2, entonces sería por 10 a la menos 4 y así sucesivamente. Te recomiendo que esto lo practiques porque los vamos a estar utilizando. Incluso aunque tú utilices tu calculadora para hacer ciertos procedimientos de física, la calculadora está ya programada para darte un número que es tan grande, reducirlo a notación científica. Entonces es para que tú lo sepas calcular e identificar. Si tú no lo quieres practicar, pero al menos para que tú conozcas a tu calculadora del por qué te va a dar estos datos. Incluso hay algunas calculadoras que no te pone por 10 a la 6, te pone una E o te pone una especie de marquita como un triangulito a la exponente de que ya está elevado. Eso ya depende de cada calculadora. Les recomiendo también que si vas a utilizarlas leas un poquito su manual para saber cómo se va a interpretar la base científica. Pero por lo general, sobre todo en las calculadoras Casio o las Sharp o en las Texas, también, ya establecen estos criterios, ¿vale? Bien, entonces, otro de los cálculos más representativos o más utilizados y más necesarios en físicas es saber las tablas de conversiones. Como yo te lo había dicho, son muchas magnitudes, son tantas que a veces es difícil acomodarlas en una sola tabla. Pero las que somos más representativas o las más básicas son longitud, masa y volumen, ¿va? Entonces, en física vamos a trabajar tanto en un sistema de unidades que es el inglés o en el sistema internacional de medidas. El sistema inglés el sistema inglés es donde vamos a encontrar al pie, a la pulgada, a la onza, a la libra, a los slug también. Y en el sistema, métrico decimal, vamos a encontrar ahí ya las mediciones o las unidades que nosotros sí ya conocemos, ¿no? O que ubicamos un poco más, que es centímetro, segundo, etcétera, etcétera, kilómetro, litro, kilogramo, todo esto. Entonces tenemos que saber a veces las conversiones porque existen muchas teorías y muchos ejercicios que se hicieron de acuerdo al sistema inglés o viceversa, que también se hicieron de acuerdo al sistema métrico decimal. Entonces hay que saber relacionar este tipo de unidades o este tipo de conversiones y es por ello que se realizan estas tablas. Bien, una pulgada, que en inglés es inch. Una de estas, por eso cambian, porque es el sistema inglés. Un pie, aquí lo pusieron en español, pero por lo general el pie se abrevia con FT o su símbolo es FT, porque es de foot, ¿vale? Entonces, vuelvo. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Una yarda a 0.14 metros. De hecho aquí podríamos igual no aplicar la notación científica, pero de hecho quiero hacer un poquito de hincapié en esto. Cuando tú tengas, por ejemplo, aquí un valor como 0.914, no te conviene mucho realizar la notación científica porque solamente lo vas a recorrer un lugar. Te conviene a partir de potencias de menos 3 o potencias de 3 positivo. Hay que saber un poquito los trucos, pero yo te lo recomiendo porque aquí no convendría, porque no varían mucho, ¿vale? Bueno, regresando, una milla, porque hay milla náutica y milla terrestre. Entonces en este caso es la milla terrestre que vale 1.609 kilómetros.
Tenemos la libra, que es igual a 453.6 gramos. Por eso cuando en algunas caricaturas o en algunas películas dicen, hoy peso, no sé, 54 kilos, entonces el valor de la libra aumenta, ¿no? Es así como que, ¡ay! ¿A poco peso tanto? No, 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 no. Es que están las libras y mira lo que está referido, ¿no? Las libras en cuanto a los gramos o incluso a los kilos. Entonces, ten un poquito de cuidado en eso, no te vayas a espantar. También tenemos las onzas, que las onzas las ocupamos mucho, sobre todo las que son mamás o ayudan a los bebés, que son educadores también, que están midiendo, ¿no? Viene de hecho la lechita de los peques en medición de onzas, con una cucharita que es una onza, que es aproximadamente 28.35 gramos. Entonces luego te dicen, échale 3 onzas. Entonces hay que ver esas tablas de acuerdo a la nutrición que necesita el niño, ¿vale? Toneladas, las toneladas las ocupamos mucho pues en la industria metalera, los metales, ajá. Galones, pues sí, hemos visto incluso cuando compramos en el súper, el que vienen los jugos o las leches, ¿no? En presentación de galón. Y mira, aquí viene lo que ya representa un galón, es un poco más de 3 litros y medio, son 3.785 litros. También tenemos lo que es cuarto, ajá, que son 946.4 mililitros. Y el pie cúbico, que son 28.32 litros. También hay que convertir o hay que saber identificar cuando tengo unidades de distancia cúbicas que son de volumen para convertirlas a litros. Pero vuelvo, lo vamos a estar practicando durante el transcurso de nuestras clases. Y bien, para poder realizar este tipo de temas o este tipo de ejercicios necesitamos recordar lo que son nuestras reglas de 3. Sí, yo sé que tal vez en la primaria te acordabas o te acuerdas de que había casi parecía que recitábamos, ¿no? Para convertir de metros a centímetros, se hace esto, para convertir. Se ve un poco tedioso ya utilizar ese tipo de métodos, digo, no es malo, pero se vuelve un poco más, menos inconveniente, perdón, menos conveniente, porque pierdes un poco más de tiempo. Entonces, si tú recuerdas cómo realizar tu regla de 3, las conversiones van a ser mucho más rápidas, mucho más sencillas. Aparte de que no nada más van a ser conversiones de unidades sencillas. Por ejemplo, la velocidad tiene 2 unidades que son distancia y tiempo. Velocidad es igual a metros sobre segundo al cuadrado, segundo lineal. Ajá, entonces, como tenemos metros sobre segundo lineal, a veces nos piden, oye, tienes 30 metros sobre segundo, vamos a convertir esos 30 metros sobre segundo a kilómetros por hora. Entonces ya se vuelve un poco más complejo y tenemos que utilizar un mecanismo muy similar al de la regla de 3, que se llama mecanismo por porterías. Pero lo vamos a ver la siguiente clase. La regla de 3 necesitamos recordarla. Recuerda que al menos debe de tener 3 datos conocidos, que en este caso, como lo podemos ver en la imagen, es A, B y C, y el establecer la relación que existe entre ellos. Si por ejemplo me dicen 10 borregos es igual a un establo, ¿cuántos, si yo tengo 30 borregos, a cuántos establos equivale? ¿No? Entonces tengo que establecer esas relaciones y siempre de manera horizontal, pues siempre va a haber la relación de tanto equivale a tanto, y de manera vertical, que en este caso sería A y C, deben de mantener las mismas unidades. Ese es el truco en esto. Cuando es de manera vertical, las unidades deben de coincidir. En este caso, si yo quiero transformar, no sé, 10 kilómetros a metros, esa es la relación. 10 kilómetros a metros, por ejemplo, va a ser, pues cuántos metros me caben en un kilómetro. Ese es mi factor de conversión, que es la primer línea que voy a establecer, que va a ser la línea, en este caso, de A y B. Establecer el factor de conversión, que es lo que yo tengo en estas tablas. El factor de conversión es mi llamada equivalencia. Y obviamente si el abajo, que sería el problema o el punto el punto C, vamos a establecer lo que nos pide el problema. Y obviamente encontrar
esa incógnita que tenemos en el problema. Vamos a ver un ejercicio para que lo puedas entender y puedas recordarlo, porque de hecho esta parte viene mucho lo vimos en la parte de razonamiento matemático. Vamos a poner un ejemplo que es convertir 500 metros a kilómetros. La relación o el factor de conversión es este. 1 kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros. O también es posible decir, ¿cuántos metros me caben en 1 kilómetro? Pues 1000. Ajá, entonces, aquí como podemos ver, no sé si se ve el cursor, pero en la parte de donde dice 1 kilómetro y viene una flechita que dice 1000 metros, ajá, ese es el factor de conversión o la relación o la primera relación que voy a establecer dentro de mi regla de 3. Ya tengo 1, 2 y el tercer factor que me da el problema y el factor X, que no sé a cuánto equivalen estos 500 metros en kilómetros. Esa es mi incógnita o mi número X. Entonces, cuando establezco la relación o mi factor de conversión, hago mi regla de 3. Y recuerda que el tercer factor que se queda con la incógnita es el que va a multiplicar de manera cruzada uno de los factores de mi relación, que va a ser el contrario a la posición donde está. Y de hecho, mira, aquí te muestro que viene los 1000 metros y abajo tiene los 500 metros, porque es como yo te los dije hace un momento, las unidades deben de estar de manera vertical y deben de coincidir. De manera horizontal es el factor de conversión y de manera vertical deben de coincidir las unidades que necesito manipular, ¿no? Entonces tengo 500 metros por 1 kilómetro, me va a dar, por ejemplo, 1 kilómetro por 500 porque este factor que va a sobrar ahora de la relación va a dividir el producto. Entonces, X es igual a 1 kilómetro por 500 metros entre 1000 metros. Yo te recomiendo que cuando estés trabajando conversiones o cualquier cálculo de física, pongas dentro de tus operaciones las unidades, porque son fundamentales para este tipo de prácticas y sobre todo para física. Entonces, cuando yo tengo un valor que está multiplicando entre un valor que está dividiendo, que coinciden, por ejemplo, si yo tuviera 2 entre 2, no se eliminan, se hacen la unidad. Por eso, metros entre metros me da a 1. No se eliminan, es 1. Entonces, me queda un 1. Por kilómetro, pues me da 1 kilómetro, ¿no? 1 kilómetro. Entonces, y 500 por 1 me da obviamente 500. Este kilómetro es el que está acá. Recuerda, y este metro, entre metro, es un 1 imaginario que yo no voy a colocar, ¿vale? Entonces, ese 1 imaginario lo voy a multiplicar por esta unidad y por eso me sigue saliendo kilómetros. Este 1 que tengo aquí, que sí es valor numérico, lo voy a multiplicar por mi valor numérico. También hay que aprender esto, a identificar valores numéricos con valores numéricos y unidades con unidades. No podemos nada más así de que, pues sí, ya lo multipliqué y todo. No, hay que encontrarle coherencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los ejercicios de física son muy sencillos y solamente se trata de sustituir, pero hay que encontrar la lógica del por qué voy a sustituir ciertos valores. Bien, cuando yo ya reduzco esta expresión, me queda 500 kilómetros entre 1000, porque este metro con este metro ya me multiplicaron a estos kilómetros. Entonces, ahora solamente falta dividir este valor numérico. ¿Qué quiere decir? Que este 1000 me quedó como un valor adimensional, o sea que no tiene unidades. Y la respuesta sería 0.5 kilómetros. ¿Por qué los kilómetros? Porque es la unidad que me quedó. Ya no hay metros, ya no hay nada, y a lo que al principio me pedía mi problema, ¿no? Estos 500 metros, ¿a cuántos kilómetros equivale? Y pues obviamente equivale a 0.5 kilómetros. También se pudo haber establecido la relación de un medio. De un medio también podemos expresar resultados de forma fraccionaria o de forma decimal.
Eso ya depende de ti. Mi recomendación siempre ha sido que siempre se trabaje en fracciones, porque en los decimales lamentablemente se pierden muchos decimales. Y si lo vas a trabajar en decimal, igual recomiendo que sean 4 dígitos después del punto decimal para un menor margen de error, o en su defecto 100% yo trabajo mejor y es más exacto los datos cuando estoy hablando en términos de fracciones. Y bien, estos son ejercicios muy sencillos. ¿Y dónde podemos obtener o dónde podemos observar estas aplicaciones de estos ejercicios? Ahorita solamente vimos uno, pero con el transcurso de las clases vamos a estar practicando muchas conversiones. Y bueno, cuando calculamos distancias, por ejemplo, en un viaje en el bus, en el auto o en el metro, o ya un poquito más pesado o más definido es en la trayectoria de un avión. O cuánta altura tiene un avión. Para calcular pesos, al preparar un pastel o una bebida o saber el peso de algún objeto, o incluso para calcular velocidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, que vemos al chico que está pegándole al bate, o la chica, ¿no? Que ahí sí está aplicando una velocidad porque en una cierta distancia. Esas son aplicaciones de la vida real en cuanto a física. Entonces es una de las ciencias que más observamos y que a veces no tenemos ni idea de lo que estamos observando o de lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, de mi parte es todo, muchachos. Espero te haya gustado el video y nos vemos en la próxima lección. Bye.